¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigaciones del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 27 de octubre del 22 y esta es una nueva temporada del seminario. El día de hoy nos acompaña el profesor Eric Rincón, que además de todo es colega y amigo del departamento, y como ya es costumbre, antes de cederle la palabra, vamos a leer la semblanza que él nos proporcionó. Y dice así: el doctor Rincón se graduó de licenciatura en matemáticas y obtuvo los grados de maestría y doctorado en ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y trabaja en temas relacionados con el uso de técnicas heurísticas para resolver problemas de optimización o aplicaciones de inteligencia artificial. Eric, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio. Quisiera, si es posible, quitar el video para no gastar datos, espacio en la red, y también me distrae mucho tener la imagen, pero bueno, ando por acá. ¿Te refieres a tu propia imagen? Adelante. Exacto. Muchas gracias. Ok, la presentación de hoy tiene que ver con el diseño de zonas. Lo que hemos hecho respecto a este tema y los retos que han aparecido recientemente, que pues, para mí resultan apasionantes, dado que me interesa mucho el tema. Entonces, en esta presentación, primero me gustaría explicarles el problema, en qué consiste, cuáles son sus principales características, mencionar brevemente la complejidad, lo cual nos lleva a determinar el tipo de técnicas que podemos emplear para resolverlos. Y al final platicaremos un poquito de cuáles fueron nuestros logros y cuáles son los retos con los que nos estamos enfrentando en este momento. Básicamente todo tiene que ver en este enfrentamiento que existe entre el aspecto académico y la vida real. Ok, primero una explicación. El problema de diseño de zonas consiste en agrupar unidades geográficas, espacios geográficos, en un conjunto o en conjuntos de zonas, o distritos también es otro término que voy a utilizar mucho en la presentación, de tal forma que se logran satisfacer ciertas condiciones al tiempo que se está optimizando una función objetivo. En este caso les presento el estado de Chiapas con su división a nivel municipio. Voy a estar utilizando mucho el estado en la presentación. Y bueno, a partir de esta división podríamos formar distintas zonas, por ejemplo, estas, y cada una de ellas tendría ciertas características que las harían más atractivas o menos atractivas que las otras. Y lo que estamos buscando es aquella que tenga la función objetivo más cercana al óptimo. Ahora bien, existen múltiples aplicaciones para el diseño de zonas, por ejemplo, distritos escolares, zonas de venta, zonas para censos. Cada una de estas aplicaciones tienen características especiales, aunque hay ciertos matices que se comparten entre todas ellas. Lo cierto es que es muy difícil brincar de una aplicación a otra porque estos matices en realidad se convierten en grandes problemas cuando tratamos ya de implementar técnicas apropiadas para resolver los problemas. En ese sentido, yo me he concentrado únicamente en el diseño de zonas electorales que aparece hacia el final, y entonces el resto de la presentación va enfocado en esta dirección. Ahora bien, para las zonas electorales va a ocurrir lo mismo. Bueno, de hecho ocurre en cada una de las aplicaciones. Digamos, agarramos una aplicación y dentro de esa aplicación también nos vamos a topar con muchos matices, muchas sutilezas que debemos conocer y ante las cuales nos tenemos que adaptar. Con las zonas electorales pasa lo mismo, y dependiendo del país o el estado en el que nos encontremos, la entidad federativa, va a existir una constitución que va a regir el diseño de las zonas electorales, y es lo que tenemos que respetar. Hay un montón de características, insisto, varían de un caso a otro. Sin embargo, las que siempre aparecen son estas tres: el equilibrio poblacional, la conexidad y la compacidad geométrica. En un momento explico a qué me refiero con cada uno de ellos, pero quiero aclarar que con esto basta para que el problema sea complicado. Se ha demostrado que el diseño de zonas en general, no solo electorales, simplemente zonas conexas que busquen una especie de equilibrio poblacional,
lo cual también es una idea muy abierta. No necesariamente tenemos que hablar propiamente de habitantes o de personas, pero bueno, que busquen una especie de equilibrio poblacional es un problema NP duro. Generar zonas conexas que procuren optimizar la compacidad también es un problema NP duro. Entonces, cuando unimos estas tres características, es decir, conexidad, equilibrio poblacional y compacidad, pues estamos ante un problema complicado de resolver. En este sentido, no se recomienda mucho el uso de técnicas exactas que se ha aplicado, sí se han aplicado, y normalmente se recomienda que nos movamos hacia técnicas heurísticas para poder encontrar soluciones. Pero bueno, eso lo platicamos más adelante. Ahora sí, ¿en qué consisten estos conceptos de conexidad, equilibrio poblacional y compacidad? Conexidad se hereda de conjuntos conexos en matemáticas. Básicamente lo que queremos es generar zonas que no estén fragmentadas. No es correcto diseñar una zona que tenga un fragmento, no sé, al norte, otro fragmento al sur y en medio nada. Eso sería un error. Lo que se busca en términos de definición es una zona tal que para cualesquiera dos unidades geográficas en su interior se pueda construir una cadena de unidades geográficas que las conecten. Otra forma de decirlo es que nos podemos trasladar desde cualquier unidad geográfica, entre cualesquiera dos unidades geográficas de la zona sin tener que salir de la zona. Entonces, creo que si simplemente recordamos lo que es un conjunto conexo y hacemos la asociación a este problema de diseño de zonas, nos queda una idea más o menos clara de lo que estamos buscando. Para equilibrio poblacional, lo que se procura es que todas las zonas contengan la misma cantidad de habitantes. Ahora, ser exactos normalmente no es posible. Eventualmente podríamos estar, no sé, en una zona nos faltan 10 habitantes para lograr el equilibrio perfecto, es decir, que todas tengan exactamente el mismo número de habitantes. Sin embargo, lo que hacemos, como ya se había mencionado en la definición, es mover espacios geográficos, solo que estos espacios geográficos ya están definidos antes de iniciar el problema. Cada uno de ellos contiene habitantes y en general la cantidad de habitantes que se contiene pues, va por arriba de 100. Puede variar, pero típicamente nos topamos con ejemplos en donde las unidades geográficas que se mueven tienen de 100 hasta 2.500 habitantes, más o menos ahí se mueven. Entonces, si de repente para lograr el equilibrio perfecto solo me faltan 10 habitantes, pues hacer un movimiento de una unidad que me va a dar 100 en lugar de los 10 que necesitaba, pues empeora en lugar de facilitar las cosas. Entonces, sabemos que el equilibrio perfecto no lo vamos a alcanzar normalmente, y entonces lo que procuramos es definir una función que cuantifica qué tan desequilibrados estamos y procuramos minimizarla. Si nos acercamos al cero, vamos muy bien. Si nos alejamos del cero, estamos muy mal. Y por último, la compacidad. En el caso de la compacidad en el diseño de zonas, que es distinto ahora sí al concepto de compacidad en matemáticas, en este caso lo que buscamos es la creación de zonas que tengan formas de polígonos regulares. Idealmente nos encantaría un cuadrado, un hexágono. Esas serían figuras deseables dentro del diseño de zonas electorales. En la práctica, nuevamente, no es viable, principalmente por las formas irregulares de los estados y después por las formas irregulares de las unidades geográficas con las cuales trabajamos. Más adelante viene una diapositiva donde se las muestro, entonces comprenderán que es muy difícil lograr estas figuras ideales, pero otra vez, lo normal es establecer alguna función que cuantifica qué tan compacta, qué tan parecida es una figura a un cuadrado, bueno, la zona a un cuadrado, y a partir de ahí tratamos de realizar un proceso de optimización. Mientras más cercano sea este valor a cero, normalmente más compacta es la zona, y entonces otra vez tenemos un problema de optimización donde queremos minimizar la función objetivo. Ahora bien, en el caso de la compacidad sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Es un concepto interesante. Eh, Surge como resultado de un tipo de manipulación en zonas electorales conocido como gerrymandering. En gerrymandering consiste en tratar de construir zonas de tal forma que se debilite al oponente político. Este problema, bueno, se detectó por primera vez en Estados Unidos. Como saben, solamente hay dos partidos políticos y en ese momento un senador encargado de hacer los planes de distritación de uno de los partidos políticos quería debilitar
al partido oponente mediante esta manipulación, y lo que hizo fue formar distritos de tal manera que todos los votantes de la oposición se encontraran en un solo distrito, el que estoy marcando en rojo. De esa manera, la oposición iba a ganar esta región, la roja, con una mayoría abrumadora, pero todos los demás distritos iban a quedar en su partido. Obviamente se detectó la manipulación, hubieron juicios, etcétera, y a partir de ahí surge el concepto de compacidad geométrica, es decir, se establece que para evitar la formación, bueno, para evitar el gerrymandering, se iba a promover la construcción de distritos que tuvieran formas cercanas a un polígono regular, tratando de evitar estas formas retorcidas, alargadas, garigoleadas, etcétera. Bueno, surge la idea, se hacen propuestas y finalmente se empieza a estudiar el problema y resulta que la compacidad en general no evita la manipulación de tipo gerrymandering. La complica, pero no la evita. En ese sentido, se ha pensado mucho en retirarla de los criterios para diseño de zonas electorales. Sin embargo, se ha observado que en muchos casos, cuando únicamente se busca conexidad y equilibrio poblacional, los algoritmos generan por sí mismos zonas con estas formas, si no tienen la compacidad como un criterio a optimizar. Esto resulta desagradable a la vista, es decir, ver estas zonas, porque de inmediato nos acordamos del gerrymandering, pero más allá de este feo, el problema que surge es un problema administrativo. Cuando llega algún proceso, por ejemplo, de votaciones, tratar de administrar una zona tan retorcida y alargada resulta muchísimo más complicada que tratar de administrar una zona pues, parecida a un cuadrado. Entonces, actualmente la compacidad sigue firme, sigue siendo un criterio importante. De manera muy sesgada se menciona nos ayuda a evitar un tipo de manipulación, pero en general lo que se dice es, nos ayuda fuertemente a generar distritos que cuando llegue el momento de administrarlos, será mucho más sencillo que si no la consideramos. Finalmente, tanto el equilibrio poblacional como la compacidad se calculan, como ya les había comentado, a través de funciones que cuantifican qué tan bien están diseñadas las zonas y como un problema de optimización, normalmente se incluyen dentro de la función objetivo. Al ser dos objetivos que en principio son antagónicos, es decir, si quiero mejorar el equilibrio poblacional, voy a producir zonas poco compactas. Si quiero producir zonas muy compactas, voy a afectar el equilibrio poblacional. Pues vamos a tener ahí un problema difícil de resolver y existen distintas técnicas para hacerlo. Lo más común es juntar ambos objetivos a través de una suma ponderada, como lo estamos presentando en esta diapositiva, y pues cada uno de ellos es multiplicado por un factor que representa la importancia relativa de cada objetivo para el problema. Normalmente se le da más importancia al equilibrio poblacional. Finalmente, la compacidad, debo insistir, es principalmente para propósitos administrativos, entonces sí es importante, pero no tanto como el equilibrio poblacional. Y en este sentido, el término alfa 1 suele ser más grande que el término alfa 2. Nosotros normalmente utilizamos alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a 0.5, algo así como dándole el doble de importancia al equilibrio que a la compacidad, y los resultados que hemos obtenido hasta el momento son bastante buenos. Ahora bien, no solo esta parte se puede modelar como un trozo de un modelo de programación matemática. En realidad podemos tener el modelo completo que nos permitiría generar planes de zonificación conexos, con equilibrio poblacional y compacidad. El problema bueno, no es el problema del modelo, el problema de este tipo del diseño de zonas es que al ser NP duro, pues aunque tenemos un modelo, no podemos resolverlo de forma exacta. Debo aclarar, esto podríamos introducirlo en paquetería especializada para optimización exacta, porque incluso el equilibrio poblacional y la compacidad pueden llegar a calcularse con funciones cuadráticas, los cuales aún son soportados por la paquetería comercial disponible hasta el momento, pero las pruebas que hemos hecho en nuestros escenarios, los que tenemos disponibles para experimentar, nos han llevado a tiempos de cómputo exagerados sin obtener soluciones finales. Entonces, en ese sentido, un poquito estamos decepcionados de no poder utilizarlo,
pero creemos que tal vez dentro de los problemas que les voy a presentar más adelante, aún tengamos una ventana de oportunidad y podemos utilizar lo que tenemos ahorita en pantalla. Se los platico más al rato. Ok, ¿cómo se resuelve el problema? Como ya les había comentado, aunque tenemos el modelo, aunque es un problema de optimización y es a lo más cuadrático, lamentablemente las técnicas exactas van a fallar en escenarios medianos o grandes. Sin embargo, sí se han visto aplicaciones. El detalle es que las aplicaciones han sido para escenarios muy pequeñitos. En ese sentido, lo que normalmente se hace es desarrollar técnicas heurísticas especiales a las aplicaciones que se tienen en ese momento. Y pues ya saben, con las técnicas heurísticas la ventaja que se va a tener es que nos van a dar soluciones, si todo está bien hecho, de buena calidad, en tiempos de cómputo aceptables. Por ejemplo, en nuestro caso, los tiempos de cómputo van desde 30 segundos hasta 15 minutos con los escenarios más grandes. Para mí, más allá de 5 minutos ya es un poquito desesperante, pero 15 para escenarios grandes todavía resulta aceptable. Ahora bien, si las técnicas heurísticas son las opciones para este tipo de problemas, pues lo que pensamos en su momento fue probar distintas técnicas, ver cómo se desempeñaban en el problema, y eso nos llevó a experimentar con distintas técnicas de búsqueda local, técnicas poblacionales, empezamos a hacer comparaciones estadísticas y nos dimos cuenta que algunas de estas estrategias tenían comportamientos complementarios, en el sentido de, en algunos escenarios, las técnicas poblacionales daban muy buenos resultados y las de búsqueda local no, como que se perdían. Y había otros en donde ocurría lo contrario. Las técnicas de búsqueda local sobresalían y las poblacionales se perdían. Y entonces surgió la idea de, pues mira, ya tenemos tantas estrategias que tal vez valdría la pena generar una opción híbrida, algo que combine las fortalezas de todas, de tal manera que sobresalga al hacer las comparaciones, y buscamos la mejor técnica poblacional, buscamos la mejor técnica de búsqueda local, insisto, dentro de lo que habíamos programado nosotros. Vimos cuáles eran sus fortalezas o cuáles creíamos que eran sus fortalezas y diseñamos un algoritmo híbrido basado en recocido simulado, en su herencia local, y en colonia de abejas artificiales como su herencia poblacional, y finalmente obtuvimos un algoritmo al que decidimos llamar recocido simulado poblacional. La técnica resultó muy buena. En su momento la festejamos. No es una técnica fácil de explicar, es complicada. No solo le metimos esta parte poblacional y local, también le metimos un poquito de adaptatividad, un poquito de análisis estadístico interno para ir viendo cuáles eran las estrategias que iban funcionando y así seleccionar lo que tenía que hacer. Es decir, se trata de un algoritmo complejo, no está sencillo. Sin embargo, a pesar de su complejidad, logramos que fuera tan eficiente o tan rápido, perdón, eficiente en términos de tiempo de cómputo, como recocido simulado, que era nuestra versión más rápida. Y en ese sentido logramos un algoritmo muy bonito. Insisto, lo festejamos muy bien. Era rápido, era un híbrido, tenía todos los conocimientos que habíamos adquirido en torno a estas técnicas y al problema, y cuando lo empezamos a probar, resultó ser muy bueno. En prácticamente todos los escenarios que teníamos, le ganaba a todos los demás algoritmos que teníamos en ese momento, por todos lados, ya porque era rápido, ya porque daba soluciones de buena calidad o porque era muy robusto. Es decir, no solo a veces daba soluciones de buena calidad, sino que continuamente estaba produciendo buenos resultados. De hecho, aquí pongo simplemente dos casos en donde comparo recocido simulado, colonia de abejas artificiales y el híbrido, y pueden observar que siempre está obteniendo los costos más bajos. Y a diferencia de recocido, que suele tener una dispersión muy grande, el híbrido siempre se mantuvo con una dispersión muy pequeña, lo cual se destaca por lo poco ancho de sus cajas. En este momento, insisto, estábamos muy contentos, pero después vino la tristeza, porque una vez que ya teníamos algo tan bueno, no fuimos capaces de producir algo mejor. Eh, digamos que ya habríamos obtenido la cúspide de las técnicas que se nos ocurrían. Capaz hay alguien que tiene algo que sí que sí mejora esta técnica, pero para nosotros no ha sido posible superarla. La hemos podido igualar, pero no superar.
Y hemos intentado con más técnicas heurísticas, con más ideas adaptativas e incluso hemos intentado con técnicas multiobjetivo, pero punto. Hasta aquí llegamos. Es decir, la calidad de las soluciones ya no se ha podido mejorar. Un poquito creemos que puede deberse al tamaño de las instancias que tenemos. Tal vez si vamos a instancias más grandes, más complicadas, entonces podríamos empezar a tener otra vez un espacio para trabajar, pero cuando llegamos a este punto, yo sí me sentía ya muy tentado a cerrar el capítulo y empezar a concentrarme ya sea en una aplicación diferente o en un problema distinto. Sin embargo, surgió la idea de, ¿qué pasa si intentamos llevar esta misma técnica, ahora sí, a una aplicación real? Eh, en alguna ocasión me topé con una organización no gubernamental, no aquí en México, en Estados Unidos, que se dedica a promover las distritaciones electorales en el público en general, con este deseo de que el tema se vuelva común a la sociedad, que lo conozcan y que sean más participativos. En ese sentido me llamó la atención la idea, porque llevar una técnica académica a un caso real, pues puede generar más bien desinformación que información. Entonces empecé a considerar la posibilidad de adaptar estos algoritmos, ahora sí, a un caso que considerara todas las características que tenemos en nuestro país. Y bueno, ahí es donde empezaron a surgir los retos. De todas las características, al menos de vista, hay unas que me parecieron más accesibles, otras menos, y eso lo comento hacia el final de la presentación. Y dentro de las más accesibles, aquella que realmente consideré que podía tener algún reto, hay otras que se pueden resolver de manera relativamente fácil, entonces no consideré que fuera importante atacarlas. Sin embargo, había una que me llamaba mucho la atención y es el concepto de integridad municipal. Debo aclarar que este concepto aparece en varias aplicaciones, bueno, como una solicitud en los planes de distritación electoral o diseño de zonas electorales en distintos países, pero aparece como en segundo plano. Primero hablan de capacidad, de equilibrio poblacional y por ahí de manera muy escueta hablan de integridad municipal. Resulta que la integridad municipal sí es importante y es muy difícil de lograr. Voy a regresar al estado de Chiapas para tratar de ilustrar en qué consiste y cuál es su complejidad. Entonces, otra vez tomamos el estado de Chiapas con una división a nivel municipio y, como se podrán imaginar, considerar a los municipios como unidades geográficas que vamos a estar moviendo para formar zonas, nos va a dar como resultado equilibrios poblacionales terribles. Van a ser zonas completamente desbalanceadas, porque la cantidad de habitantes en cada municipio es muy grande. Entonces, aquí no es que me hagan falta 10, seguramente, perdón, me harán falta 1000 personas para el equilibrio poblacional. Y si muevo un municipio, en lugar de 1000, me van a llegar 10,000 o 11,000 o cosas por el estilo. Entonces, si intentamos hacer zonas a nivel municipio, el equilibrio poblacional no va a existir. Por lo tanto, la estrategia que se maneja normalmente es dividir a los municipios en unidades geográficas más pequeñas, las secciones. Ahora bien, antes de continuar, quiero aclarar, todas las imágenes que tengo en este momento son con fines académicos, ilustrativos del problema que estamos analizando. En ese sentido, si alguien conoce del problema, de seguro va a detectar varias cosas que no corresponden con la realidad, pero insisto, nada más para que podamos comprender el problema o los problemas que estamos analizando, pero para ver ejemplos reales, pues sí tendría que gastar muchísimo más tiempo para poder explicarlos correctamente. Ok, entonces, ahora sí, a nivel sección, ya podemos hacer zonas que nos den un equilibrio poblacional y una capacidad aceptable. De hecho, si tomo el ejemplo que tengo en este momento en pantalla y se lo doy a cualquiera de los algoritmos que mencioné anteriormente, lo más probable es que me devuelva zonas de este tipo. Varios detalles acá. Si se dan cuenta, no tenemos ningún cuadrado perfecto por ningún lado. Sin embargo, creo que en las formas de las zonas se alcanza a apreciar que el algoritmo se esforzó por buscar polígonos regulares. Ahí más o menos como que, por ejemplo, esta parece un cuadrado, esta otra parece un rectángulo. Lo intentó. Hay que tener en cuenta que estaba peleando contra el equilibrio poblacional. El equilibrio poblacional también es muy bueno, entonces cumplieron con su objetivo, pero, y aquí regreso a la parte de integridad municipal, lo que hicieron, dado que no saben
ellos no tienen el concepto de integridad municipal, fue romper los municipios en muchos pedazos. Permítanme retroceder. Consideremos este municipio. Espero que se pueda ver el cursor, si no, por favor, me avisan. El que está aquí en el ángulo que forma la frontera del estado de Chiapas con Guatemala. Vamos a ver lo que hizo el algoritmo para generar zonas. Básicamente lo dividió en dos partes. Algunas secciones las mandó a la zona café y otras las dejó en la zona verde. ¿Qué significa esto? En términos de integridad municipal, el municipio se fragmentó en dos partes. Ahora sí, ¿qué busca la integridad municipal? Busca que todas las secciones de un municipio, de ser posible, pertenezcan a la misma zona. Bueno, resulta que para este municipio en particular, sí es posible generar un plan de zonificación sin afectar el equilibrio poblacional, bueno, sin afectarlo en el sentido de que podemos llegar a un buen equilibrio poblacional, podemos lograr una buena compacidad y podemos garantizar que todas sus secciones queden dentro de la misma zona. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este municipio grande. ¿Qué pasa con los algoritmos? Dividieron todas sus secciones en tres zonas. Por un lado la café, después la que tiene arriba, no sé si llamarle gris o caqui, y después otra que es como un lila. ¿Y cuál es el problema? Pues es un municipio muy grande, sí, pero si hubiéramos hecho bien las cosas, habría bastado con dividir a sus secciones en únicamente dos zonas diferentes, no en tres. Eso es lo que busca la integridad municipal, que el número de zonas a las que son enviadas las secciones de cada municipio sea tan pequeña como sea posible, siempre y cuando se garantice equilibrio poblacional y un poco de compacidad. El problema es muy complicado porque hay ocasiones en donde pues, es necesario romper, se sabe, y entonces lo que se dice es, está bien, hay que romper, rompe en el mínimo número de partes. Voy a poner dos ejemplos. En realidad existen muchos casos en donde la integridad municipal se convierte en un problema para los algoritmos o las técnicas de optimización. Voy a poner dos ejemplos. ¿Qué sería lo ideal? ¿Y qué hacen actualmente las técnicas que tenemos? En este caso, tengo tres municipios. Vamos a suponer que quiero formar dos zonas que contengan aproximadamente 300 habitantes, pero, bueno, obviamente voy a tener que romper el municipio de en medio. Algunas de sus secciones tendrán que ir a zonas diferentes. Pero si lo que quiero es dividir lo menos posible, pues tal vez resulte claro que lo ideal es esto. Divido a la mitad, es un decir, pero bueno, divido a la mitad y de la mitad a la derecha se van a una zona, de la mitad a la izquierda a otra zona y básicamente dividí el municipio en dos partes. Unas para la zona de la izquierda y otra para la zona de la derecha. Sin embargo, si le diera un ejemplo parecido a las técnicas que tenemos hasta este momento, ellas no verían ninguna diferencia entre lo que hice arriba o lo que hago abajo. ¿Por qué? Porque no conocen el concepto de integridad municipal. No fueron programadas para eso. Y entonces rompen a los municipios muchísimo más de lo que realmente se requiere. En este caso están rompiendo a todos en dos partes para unir las mitades de arriba en una zona y las mitades de abajo en otra. Vamos a ver otro ejemplo en donde aparece el problema de integridad municipal. Tengo un municipio muy grande, pero quiero formar zonas con 300 habitantes. Entonces tengo 500, no me alcanza. Pero si le pego un municipio vecino, ahora sí, ya tengo la cantidad de habitantes necesaria para formar dos zonas. ¿Cuál sería una posible respuesta adecuada desde el punto de vista de integridad municipal? Esta, junto a algunas secciones del municipio grande con el municipio pequeño y he formado nada más una fracción, esta. El resto, como no se pega con nadie más, se queda dentro del municipio, no cuenta. Sin embargo, ¿qué podrían y de hecho hacen las técnicas que tenemos actualmente? Algo así, en donde dicen, ok, agarro algunas secciones de la unidad pequeña, agarro otras secciones de la unidad grande, con eso formo una zona, lo demás forma la otra zona y básicamente rompen los municipios por todos lados. Ok, este es el problema. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, resulta que la idea que ha surgido para tratar de resolver este problema se conoce como la generación de tipologías. ¿Y qué es una tipología? Una tipología básicamente es un subconjunto conexo de municipios
con una cantidad de habitantes que permite la creación de un número exacto de zonas. Por ejemplo, en este caso, uní dos municipios, ahora tengo 600 habitantes y puedo generar dos zonas. Cada una de ellas de 300, por supuesto, ese era el objetivo. Entonces, esto se podría ver como una tipología, un subconjunto conexo de municipios para generar dos zonas. Acá está. Dentro de la tipología, se debe de indicar de manera adicional si alguno de los municipios va a correr como fracción o va a correr como una pieza entera. Me explico y para eso regreso varias diapositivas. Acá. Si se dan cuenta, la mayoría de los municipios representados por líneas en color verde o líneas más sólidas, más gruesas, tienen en su interior pequeños fragmentos que son las secciones. Sin embargo, hay algunos aquí al sur y otros al norte que no tienen fragmentos. Estos municipios sí están formados por secciones. Simplemente se dejaron así para representar que ellos no van a correr fragmentados, sino que van a correr como piezas enteras. Y esa es la idea cuando se generan las tipologías. No solo se forman conjuntos de municipios, sino que además se dice para cada conjunto qué municipios corren fraccionados en secciones y qué municipios corren como piezas enteras. Esto con el objetivo de evitar el fraccionamiento municipal o de promover la integridad municipal. Aquí pongo otro ejemplo. Insisto, es académico, podría no ser correcto ya en la práctica. Este es un ejemplo en el que se están proponiendo 4 tipologías para el estado de Chiapas. ¿Cuáles son estas tipologías? Bueno, ¿o qué son estas tipologías? Subconjuntos de municipios conexos, en efecto. Cada uno de estos forman conjuntos conexos, en las cuales se indica qué municipios corren enteros y cuáles corren por secciones. Y, por ejemplo, tal vez no se alcance a notar, pero justo el caso de la tipología 1 lo voy a hacer más grande al rato. Aquí está. El municipio, uno de los municipios está formado por 2, uno de ellos corre entero y el otro corre en fracciones. Aquí en el caso de Ocosingo corre en fracciones y los demás corren enteros. Y por acá al sur tengo a Tapachula y 2 municipios colindantes con Tapachula que corren como fracciones y los demás corren enteros. Y después el resto del estado, en donde hay algunos municipios hacia el norte corriendo por fracciones, pero los demás corren enteros. Espero resulte claro entender que llegar a la creación de una topología es complicado. Por varios factores, pero bueno, creo que lo menciono más adelante, entonces espero un par de diapositivas. Pero imaginen que obtenemos algo así. Tengo un municipio corriendo por sección y uno entero, entonces creo que para los algoritmos va a resultar mucho más fácil obtener un resultado de este tipo. Es decir, al final me va a quedar el municipio completo unido con algunas secciones del municipio que está corriendo por secciones y después una zona en el interior del municipio más pequeño. Asunto resuelto. Ahora bien, como les comentaba, la creación de tipologías no es un problema fácil. De hecho, se puede ver como una variante del diseño de zonas, solo que más complicado. ¿Y en qué sentido más complicado? Pues es que el diseño de zonas, en principio, nos dicen cuántas zonas queremos generar. Quiero 12 zonas, quiero 5 zonas, y a partir de ahí le decimos al algoritmo lo que tiene que hacer. En el diseño de zonas, en principio, no sabemos cuántas en el diseño de tipologías, no sabemos cuántos subconjuntos de municipios debemos generar. Es parte del problema averiguar si necesitamos uno, si necesitamos dos, si no necesitamos ninguno y aún así se respeta la integridad municipal. Más aún, una vez que hemos generado los subconjuntos de municipios, debemos determinar cuál de ellos, si es que alguno, debe correr como sección o como una pieza completa. Hay casos en donde se forman tipologías, subconjuntos de municipios, donde más de uno deben correr como sección, por secciones y los demás corren como piezas enteras. Entonces, hay tantos subcasos que resulta muy complicado tratar de identificar alguna manera de automatizar este proceso. Como resultado, hasta donde tenemos conocimiento, no existe ningún algoritmo para resolver este problema. Ya hemos estado trabajando en este caso, no sé, fácil por 3, 4 meses, y todas las propuestas que hemos hecho han dejado de funcionar
Funcionan parcialmente, es decir, funcionan en 2, 3 escenarios, pero si metemos el cuarto o el quinto, ahí no encuentran qué hacer y nos devuelven resultados incorrectos, inapropiados. ¿Qué se hace entonces para resolverlo en la vida real? Pues nada, se forman grupos multidisciplinarios en donde hay cartógrafos, estadistas y otras personas, y ahorita les explico a qué me refiero con otro tipo de personas u otras profesiones, que en conjunto buscan cuáles son las tipologías apropiadas y a partir de ahí hacen una propuesta. Estas propuestas ya las reciben los algoritmos de optimización, ahora sí como los que les mostraba o les presumía en la sección de logros. Y algo que se me olvidó mencionar es que cada tipología se le da al algoritmo de optimización como un caso independiente. Entonces ya no se le dice, toma todo el estado de Chiapas, resuélvelo. Se le menciona más bien, toma la tipología 1, formada por estos municipios. Quiero que con este municipio fraccionado y con este municipio entero formes 2 zonas. Ahora toma la tipología que incluye a Ocosingo y también este municipio va fraccionado, estos otros van completos y quiero que formes N zonas y tipología por tipología se le van pasando a la técnica heurística. Ella hace el proceso de optimización de cada una de las tipologías, después se juntan todos los resultados y así se hace la propuesta para el estado completo. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso un poquito complicado. Primero construir la tipología, después adaptar los algoritmos, después juntar todo, pero así es como opera actualmente. Entonces sería idóneo tener o contar con una estrategia que pudiera realizar todo el proceso por sí misma. Aunado al hecho de que, dado que la creación de tipologías es como un caso del diseño de zonas, pues podemos suponer que también es un problema NP completo. Por lo tanto, tratar de resolverlo de manera manual puede llevarnos a tener tipologías no óptimas. Y entonces los resultados que estarían produciendo las técnicas heurísticas, por muy buenas que sean las técnicas, estarían trabajando sobre escenarios subóptimos y sus resultados no serían tan buenos como de haber contado con una tipología adecuada. Entonces, creo que aquí sí es bien importante ya empezar a proponer cosas. Estamos trabajando, pero el problema no se deja. Entonces, bueno, en eso andamos. Algo que aún no hemos explorado, y por eso les quise presentar el modelo, es modificar ese modelo para generar tipologías. Como les había comentado, esos modelos únicamente han funcionado en escenarios muy pequeños, pero ahora que ya no estamos trabajando con secciones, sino con municipios, pues en general los estados no tienen muchos municipios, aunque sí tienen muchísimas secciones. Entonces, tal vez por ahí el modelo empiece a rendirnos frutos. Ahora, es un decir, y tal vez, y por eso dije tal vez y empiece. Porque hay algunos estados que sí tienen bastantes municipios. Por ejemplo, Oaxaca tiene más de 500 municipios. Nosotros probamos el modelo hace ya varios años con 240 secciones y no funcionó. Entonces yo creo que si lo probamos con 500 municipios, podría no funcionar. Las últimas pruebas las hicimos hace como 8 años. De entonces a la fecha las computadoras y los programas de optimización han mejorado muchísimo. No lo sé. Estamos evaluando la posibilidad de pasarnos a implementar el modelo. Es complicado, por eso estamos pensando si ya se nos acabaron las ideas en la parte heurística, pues hay que empezar a explotar la parte exacta, pero como requiere tiempo, pues estamos viendo si realmente ya llegó el momento de dar ese paso o nos esperamos un poquito más. Pero bueno, este es uno de los retos que tenemos. Ahora bien, la historia no termina acá. Seguimos con la integridad municipal, ¿eh? No hemos cambiado de tema. Resulta que le podemos dar al algoritmo las tipologías, le podemos decir, este municipio corre por secciones, este corre entero, e idealmente obtendríamos un resultado así, es decir, un conjunto de secciones bien agrupadito, de forma compacta, podríamos decir, que se une al municipio que había corrido de forma única, que no fue fraccionado en secciones, y todo estaría perfecto. Sin embargo, al estar haciendo pruebas en distintos escenarios, nos dimos cuenta que las técnicas heurísticas en la búsqueda de lograr un equilibrio poblacional bueno, no generan este tipo de resultados, sino que más bien generan lo que tenemos en pantalla ahorita. Es tal vez culpa de los colores, no sé si se logra apreciar, pero básicamente lo que ocurrió es que unió el municipio que corría en una sola pieza con secciones del municipio más pequeño
pero las secciones del municipio más pequeño las eligió de manera fragmentada. Es decir, olvídense del municipio grande, quedémonos nada más con el pequeño. Las secciones de color café formarían 3 componentes conexas dentro del municipio pequeño. Es diferente tener que administrar algo que está roto en partes a tener que administrar algo que está unido de manera muy bonita y elegante. ¿Por qué lo están haciendo las técnicas heurísticas? Insisto, ellas únicamente quieren mejorar el equilibrio poblacional, no saben qué hacer con la capacidad, con la integridad municipal, no saben nada de este tipo de fragmentos y pues los producen. No son cosas deseables, hay que tratar de evitarlas y en la práctica lo que se está haciendo es crear lo que se conocen como barreras geográficas o barreras, sí creo que son barreras geográficas, no recuerdo el término, el segundo término ahorita, y consiste en unir secciones que se encuentren en la frontera entre el municipio que va a ser fraccionado y los demás. De tal manera que esta unión evite este tipo de secciones disconexas. Por ejemplo, en este caso estoy uniendo todas las secciones que estaban en la frontera entre el municipio pequeño y el municipio grande, y ahora sí, los algoritmos generan una unión de secciones no fragmentada. Lamentablemente, hacer esto es otra vez meter la mano en un proceso de optimización y si no hacemos las cosas bien, si no tenemos cuidado en los procesos que seguimos, podríamos estar otra vez acotando nuestros problemas de forma errónea, de tal manera que los algoritmos jamás podrían acercarse a la solución óptima. Es decir, transformaríamos el escenario general en un escenario subóptimo. Por ejemplo, en este caso, podríamos suponer que hacer la unión de todas las secciones no era lo correcto. Nada más teníamos que unir las de arriba y las de abajo no se requerían. Tal vez con esta unión habríamos llegado a la propuesta que hacía al inicio, esta. Y tal vez esa sea mucho mejor que esta. Ahora, ¿de qué va a depender la unión que hagamos? Pues un poquito de los procesos de experimentación que se puedan realizar, de la imaginación que tengamos para unir las secciones, etcétera. Entonces, nuevamente, el que no existe un proceso automatizado abre la puerta a quedarnos atrapados en subóptimos. Ahora bien, en este caso, tenemos buenas noticias. Buscando precisamente la manera de que las barreras no se crearan de manera manual, empezamos a establecer algunos mecanismos que les permitieran a nuestros algoritmos identificar cómo evitar este tipo de problemas. Bueno, el que les acabo de presentar es solo uno de los múltiples problemas en los que se requiere la aplicación de barreras geográficas. Hay varios subcasos. Entonces empezamos a ver cómo le podríamos decir a los algoritmos que no cayeran en ninguno de estos problemas. ¿Qué comportamiento debían de tener en cada subcaso? Las modificaciones fueron fuertes. Lamentablemente, nuestros algoritmos quedaron como muy rígidos. En este momento no estamos seguros de si realmente se van a adaptar a todas las instancias que tenemos en este momento, pero la gran noticia es que por fin este problema sí lo hemos podido, entre comillas, resolver después de varios meses de estarle dando duro y duro, tratando de encontrar dónde estaba el secreto, cuál era la estrategia que debíamos implementar dentro de los algoritmos para poder evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es el detalle? Primero, no hemos acabado de hacer los experimentos, aún nos quedan varias instancias por probar, lo cual puede llevarnos a la triste noticia de que por ahí surja algún caso que no se resuelva. Sin embargo, hasta el momento vamos bien, todo se ha resuelto de manera apropiada y por lo tanto podríamos tener en este momento en nuestras manos un algoritmo que ya no requiere del uso de barreras geográficas, aunque sigue siendo dependiente de las tipologías. El otro problema es que lamentablemente, debido a todas las operaciones que tuvimos que incluirle, nuestros tiempos de cómputo se elevaron muchísimo. Hace unos momentos les comentaba que estábamos bien felices porque teníamos un híbrido que era muy rápido, o sea, era bueno, bonito y barato. Bueno, ahora tenemos unos algoritmos que no son ni bonitos, son mucho más complicados, no son baratos, tardan mucho tiempo de cómputo, pero al menos sí son buenos. Han resultado ser capaces de resolver los problemas que les hemos puesto hasta el momento. Entonces, estas son como que buenas noticias en la búsqueda de
satisfacer la integridad municipal. A manera de conclusiones, porque ya con esto cerraría la presentación, la perspectiva académica creo que ya la hemos cubierto. Aquello que normalmente se pide dentro de la academia para resolver el problema de zonas electorales, desde mi perspectiva, ha sido satisfecho a través de las investigaciones, pruebas que hemos hecho con nuestros algoritmos. Ya no le veo mucho sentido a seguir explorando por ahí, a menos que surja alguna idea que por algún motivo se me traspapeló. Sin embargo, en este momento ha resultado muy atractivo tratar de dar el paso entre la academia y el mundo real, tratando de modificar nuestros algoritmos para que eventualmente sí se puedan utilizar para difundir la distritación electoral entre la población. Pero los retos que tenemos que librar son bastantes. No hemos logrado automatizar la generación de tipologías. Parece que por fin estamos logrando evitar el uso de las barreras geográficas y que los algoritmos hagan su propio trabajo. Pero aunque lográramos brincar estas dos etapas, aún quedan varios detallitos que debemos resolver. Ya les había comentado que hay muchos retos y uno de ellos, para mí muy delicado, es la creación o promover la creación de distritos indígenas. Se me hace muy delicado porque, pues en esta parte ya no es tan fácil cuantificar las cosas. Es decir, hay sectores de la población que pueden verse violentados si no lo hacemos bien. Y en ese sentido, híjole, cuando llegue el momento de atacar esta parte, yo creo que sí nos vamos a tener que acompañar de especialistas, antropólogos en la parte indígena. También esa parte se me había olvidado mencionar. Les había dicho que para la creación de tipologías había estadistas, cartógrafos y otras profesiones. Bueno, de entre ellas incluyen antropólogos, precisamente para tener de manera muy firme el concepto de población indígena y que conozca, que esté en contacto con las poblaciones indígenas de cada entidad federativa. Entonces, cuando llegue el momento de que ataquemos eso, de seguro tendremos que rodearnos de un equipo mucho más amplio. Entonces, es un proyecto a largo plazo que esperamos eventualmente se logre dentro de nuestras investigaciones. Pues muchas gracias por su atención. Este sería el final de la presentación y si tienen alguna duda, con mucho gusto los puedo atender. Muchas gracias a ti, Eric. Nos pareció una presentación muy clara, pero además con muchas posibilidades. No sé si haya preguntas de nuestro público. Ya saben que pueden hacerlas directamente desde el micro o a través del chat, pero entre tanto llegan. Yo tengo un par de preguntas. La primera de ellas es que de pronto tengo la impresión, ya me corregirás, Eric, que este problema de la zonificación me recuerda a un problema de teoría de grafos que es la formación de clústeres, o sea, el particionamiento de un grafo. Tienes un grafo muy grande y quieres optimizar de alguna manera de forma que formes pequeños clustercitos, donde los clústeres son subgrafos conexos, pero además son ajenos entre sí. ¿Es correcta mi percepción o no? Sí, se parece mucho. El único detalle en este caso es la parte de hecho, podríamos incluir la parte de equilibrio poblacional en el proceso de clusterización, es decir, ponerle un peso a cada vértice que sea equivalente a la cantidad de habitantes en cada sección. La parte que no se puede heredar es la de compacidad. Ya no lo mencioné, pero ¿cómo le haríamos en una gráfica para saber si lo que estamos obteniendo es compacto o no? Porque esto depende mucho de la forma geográfica que adquieran las secciones al estarlas agrupando. Entonces, eso sería muy difícil de ver dentro de un clúster. Se pierden estos perímetros, ¿no? Esa es la parte Entiendo. difícil. Es la única diferencia. De ahí todo lo demás puede operar igual. Porque creo que desde esa perspectiva tal vez podrían haber enfoques de algoritmos distribuidos, porque hay algoritmos distribuidos para formar clústeres. Esa podría ser otra posibilidad de atacar el problema, ¿eh? Bueno, y eso conecta con mi siguiente pregunta. Ustedes saben, nuestro auditorio, que el profesor Eric, además es profesor del departamento, es profesor del posgrado y regularmente él dirige tesis y proyectos de maestría y de doctorado.
Entonces, aquí mi pregunta inmediata, Eric, es, ¿tendrías alguna propuesta relacionada con este tipo de problemas? Chispas. No, pues Si hubiera interés, se vale decir no. si hubiera interés en el proyecto, se podría platicar. Debo aclarar, eso sí no es fácil trabajar con el diseño de zonas, principalmente por esta parte de la compacidad. Hay que tener mucho cuidado cuando se están haciendo el diseño de los algoritmos. Sin embargo, el acompañamiento de nuestra parte siempre existiría, eso es algo que es indiscutible. Jamás dejamos a los estudiantes solos, siempre estamos atrás de ellos, no solo marcando el paso, sino también apoyando. Claro. Entonces, si alguien tuviera interés, más que en desarrollar algún aspecto teórico, por ejemplo, esta parte de integridad municipal no se las propondría porque no hay certeza de obtener resultados. Okay. Pero si hubiera interés en aplicaciones, creo que hay cosas muy interesantes que se podrían hacer. En algunos casos sí me han hecho falta manos para poder avanzar. Entonces, si hay alguien interesado en una aplicación, pues con mucho gusto, por favor, acérquense, podemos platicarlo, podemos discutirlo. Si llegamos a un acuerdo, excelente. Si no, no pasa nada. Será un placer conocerlos. Muy bien, muchas gracias. Eric, pues parece ser que no hubo más preguntas de nuestro público. No nos queda entonces más que agradecerte tu disposición, tu buena disposición, como siempre, para participar, para acompañar a los procesos del posgrado y pues quedar para alguna otra ocasión futura en la que tengamos también el gusto de que nos acompañes nuevamente en el seminario. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias a los asistentes al seminario. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.